Vamos a ver, es un tema muy polémico y como está con problemas ideológicos, cuando alguien piensa diferente de lo que pensamos, muchas veces ni escuchamos y encima le tachamos de mala persona y de todo eso porque tenemos el problema muy claro. Lo cierto es, en España, Polarización, ¿no? polarización total, pero a nivel personal. Porque claro, es que el problema es muy grave también, porque es fácil decirlo, pero es que afecta severamente a la vida de mucha gente, ¿no? Los precios son realmente desorbitados, tanto para comprar como para alquilar. Hipotecarse o pagar el alquiler supone un sacrificio realmente enorme. Los precios no han subido para nada en la proporción en la que están subiendo alquileres y precios de vivienda. Y eso supone una precariedad y pobreza para una parte importante de la ciudadanía, y principalmente a los jóvenes. Eso implica, por ejemplo, también como secundario, ¿no? Como otro resultado también, una menor tasa de natalidad. Entre otras cosas, ¿cómo puede haber una estabilidad? Pues ni en las parejas ni en nada, si no tienen siquiera dónde vivir o el dinero no les da para ello. Entonces, no es posible poder racionar, o sea, tenemos que reaccionar siempre a lo que hay, pero para reaccionar de forma adecuada hay que estar formado e informado. Si no es así, hay un alto riesgo de manipulación. Y de hecho ahí están los partidos detrás intentando sacar tajada, ¿no? Lo típico, a río revuelto, granza de pescadores. Hemos llegado aquí principalmente por dos grandes problemas. Una es que apenas se está construyendo. Si no se construye, el tema de la oferta y la demanda, la parte de la oferta va fatal, y sobre todo que en las grandes ciudades aumenta mucho la demanda. Entonces, encima en las grandes ciudades también es un poco limitada, sobre todo en el centro. Si todo el mundo quiere vivir en el centro, no hay opciones, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquitito, vamos a ver cómo hemos llegado un poco hasta aquí. Yo una cosa que no he entendido nunca es el tema de la ocupación de viviendas en España. Entonces, cómo el gobierno, bueno, cuando alguien ocupaba una fábrica desocupada, algo que tal, que no molestaba a nadie, entiendo que no actuara y un poco dejar hacer. Pero cuando ya hay viviendas ya con propietarios que se quejan de ello y tal, no lo entiendo. Es decir, eh, no entiendo que el gobierno no se mueva. En primer lugar, porque no hace cumplir la ley, que es su primera obligación, con lo cual da imagen de desidia. Pero tampoco parece que le importen las consecuencias de ese incumplimiento en cuestión de ciudadanos que se sientan dañados en sus derechos. Y, y luego, por otro lado, porque además el hacerlo cumplir es relativamente sencillo y poco costoso. Es decir, si fuera algo complicado, muy difícil de legislar o de llevar a cabo, pues a lo mejor se podía entender. Son unos inútiles, como están demostrando, un día sí y otro también, pero es que no parece que sea tan complicado. Evidentemente, a los propietarios que han de pagar abogados, tienen que seguir pagando los impuestos, que aquí no se perdona nada, normalmente también agua, luz, los suministros, y de remate, tras esperar años en esas condiciones, esto muchas veces resulta que les estropean la vivienda con, teniendo que pagar mucho, ¿no? Por rehabilitar la vivienda y poderla dejar otra vez en condiciones. Y luego, por último, a los inquilinos, puesto que ven incrementar la renta al disminuir la oferta por la percepción de riesgo de los propietarios. Eso que dicen que no hay más que tantas casas ocupadas y tal, y vamos a ver. Yo conozco casas en distintos sitios que han sido ocupadas, y la percepción de la gente es que eso está pasando. A lo demás ahora está el tema de los inquiocupas, que antes era rarísimo, y se está siguiendo. Entonces, ¿En qué ocupas? los inquiocupas, No ¿sí? sé. Aquellos que entran en la vivienda pagando un alquiler. O Ah, sea, tú les alquilas, entran, pagan la sí, sí, fianza, sí. pagan el primer mes, puede que el segundo, algunos pagan más, otros ya de entrada ya dejan de pagar,
Y con el tema del COVID y de todo esto, pues tienen garantizado aproximadamente 2 años ya de vivir sin eso. Y cuando están hablando muchas veces se confunde la ocupación con el allanamiento de morada. Perdonen, exacto. Ocupación sería allanamiento de morada y lo otro ahora mismo no recuerdo cuál es el tema. Es decir, que si es una morada, es una persona que vive, por ejemplo, mi segunda vivienda sería morada, aunque yo no esté viviendo en ella directamente. Y eso, en teoría, en la práctica queda demostrado que no. En teoría, se resuelve rápido, porque, porque es una ocupación. Muchas veces dice que aquí no es ocupación, que es apropiación, usurpación, no me acuerdo ahora cuál era el tema. Pues un poco, ¿no? Están esas dos cosas, el tema de que si es una morada, por eso cuando ha entrado un ocupa, automáticamente ya es su morada. Ujú. Si yo, el propietario, aprovecho que él se vaya de vacaciones o lo que sea, vuelvo a entrar, cambio la llave y cambio todo eso, ahora resulta que el ocupa soy yo, Ujú. pero con allanamiento de morada. Sí, Y entonces, pues puedo ir a la cara, o sea, la ley va a caer sobre mí con toda la, con todo, con todo, con con todo. todas sus fuerzas, sí. Sí, bueno, pues el tema es que no entiendo por qué se hace todo esto. Entonces, la única negligencia es la opción quizás la más probable. Otra explicación es la de cargar en los propietarios la obligación de ayudar a los vulnerables, en lugar de hacerla el Estado, que es a quien le corresponde. Es decir, al que le toca la mala suerte, ahí te quedas con eso, tú les atiendes, que ya sí eso ya se verá. Y eso también implica dar de hecho que todos los ocupas son vulnerables. O sea, de hecho, hay muchos que entran a ocupar viviendas, y ya ha pasado muchísimas veces, para luego realquilarlas a otra gente. Y todo eso, es decir, que hay un mercado criminal también en una parte, no en todos absolutamente y tal. Entonces, vamos a ver. Esto hay que arreglarlo porque esta situación no se puede mantener. Si en una vivienda hay 1000 viviendas, pero 20.000 demandantes, el precio sube y puede subir hasta el tope en el que o sea, un objeto vale lo que la gente está dispuesta a pagar por él. Entonces, si hay 20.000 demandantes para 1000 viviendas, el precio va a ser alto. Aunque solo hubiera 4.000 demandantes, si el nivel adquisitivo es alto, el precio también lo sería. Y el problema es que el mercado no se puede distorsionar así como así. El poner topes, por ejemplo, que es una de las soluciones que están poniendo, no va a hacer que haya más de esas 1000 viviendas que estoy comentando antes. Es más, algunas de esas 1000 viviendas se van a retirar del mercado. Una de las cosas que más le fastidia a los propietarios es la inseguridad jurídica. Yo estoy segurísimo, y de hecho creo que está demostrado que es así, que la mayor parte de los propietarios, la gran mayoría, estaría dispuesto a alquilar lo más bajo, siempre que tuviese la garantía de que en cuanto hubiese problemas, recuperaba la vivienda o se arreglaba el tema. Ujú. Simplemente, yo creo que ese es una de las cosas, la inseguridad jurídica. Entonces, el poner topes no aumenta el número de viviendas, hace que el que tenga la suerte de conseguir la vivienda con el tope se quede en la vivienda, pero eso no arregla. Hace que alguna gente se retire del mercado, con lo cual, ¿qué es lo que ha pasado en Barcelona y en otros sitios donde se han puesto topes? Al final, en lugar de 1000 viviendas, pues a lo mejor resulta que son 800. Vale muy bien, a lo mejor el que entra con un precio limitado, pero es menos gente la que puede disfrutarlo, con lo cual realmente no estamos solucionando el problema. ¿Y cuál es la solución? Pues la solución, estoy insistiendo, es un poco la seguridad. Otro problema con el tope. Al final el tope, eso lo vivimos básicamente en la época franquista. Al final, yo no sé si se acuerdan ¿cómo se llamaba? El alquiler, la renta antigua, creo que lo llamaban. Yo recuerdo que había gente que pagaba menos de alquiler que lo que costaba la comunidad de la, Ujú. de la vivienda.
el propietario le salía a pagar. ¿Se pueden reformar las casas de esa manera? Lo que está pasando en algunos sitios donde hay tope, en el extranjero y en todo esto, es que al final las casas se van deteriorando porque el propietario no hace tampoco ninguna inversión y se va deteriorando todo esto. Bueno, al final, ¿qué es lo que hace falta? Seguridad jurídica. Si ahora amenazamos con huelga de alquiler, estamos echando gasolina al fuego. Generamos una inseguridad en los propietarios que van a decir, bueno, pues yo en estas condiciones no alquilo. O a mí una de las cosas que me hace mucha gracia es cuando, para defender a los vulnerables, por ejemplo a las familias que tienen varios hijos, se diga que en caso de que tengan problemas esas familias con varios hijos, no les van a poder echar. Vale, el que ya está, vale. Pero, ¿y el que está fuera? ¿Un propietario se va a atrever a alquilar a una familia con hijos? Le estamos haciendo la Pascua. Yo no me quiero ver en la piel de esa gente que de repente te encuentras que el propietario te ve como un riesgo enorme. Aunque tengas tu nómina, aunque tengas tal, a no ser que tengas una nómina súper fiable, pues te va a echar para atrás. Y bueno, al final, pues Argentina, por ejemplo, lo que ha pasado en Argentina, han arreglado allí, no sé si del todo, porque evidentemente si no hay suficiente oferta y la demanda es alta, el precio no va a ser bajo. Pero en Argentina se ha creado una seguridad jurídica en el cual se ha desregularizado. Es decir, el inquilino y el propietario hacen el contrato que más o menos desean. No hay... Y habrá alguna base por parte de algunos límites por parte del Estado, pero básicamente, oye, si yo te quiero alquilar por 2 meses porque me voy 2 meses a trabajar a otro sitio y dentro de 2 meses vuelvo, pues si te interesa lo hacemos y si no te interesa no lo hacemos. La solución es que ha subido muchísimo la demanda porque La oferta. Ha subido mucho la oferta porque se han atrevido los propietarios a ponerlo en el mercado, han perdido el miedo. Creo que ha subido un 100%, es decir, como que ahora hay el doble de viviendas en el mercado de alquiler y el coste ha bajado un 25%. Bueno, yo te interrumpo, Valentín, porque Dale. que estaba queriendo un poco... Bueno, yo parto de la base de que yo soy de los que piensa que el Estado no tiene que tener una acción tan intervencionista, ni para aplicar en los precios, ni para aplicar... O sea, un Estado que está encima de los precios y está encima de todo es un Estado que está al final manejándolo. Y eso me da que pensar. Luego el Estado, la situación que estamos ahora es porque interesa. Ya no sé de qué manera o de qué no. Pero yo te pongo un ejemplo. Yo muchas veces pienso que no se necesita construir miles de viviendas y que el Estado tiene que poner las viviendas mucho más baratas y que todo dependa de papá Estado. Yo pienso que eso no es así. Muchas veces los mercados se regularizan ellos mismos. Fíjate, si yo tuviera 2 viviendas, aparte de la que suelo tener, y tuviera lo que dices tú, una seguridad jurídica en la cual protegiera mi propiedad privada, en la cual un inquilino tuviera que hacerse cargo de los gastos de por vida si él me estropea la casa o pasa algo y en esto estuviera protegido legalmente y encima me pudiera desgravar, es decir, que Hacienda no me grabara por ganar dinero quiero decir, por ganar dinero con esos alquileres, sino que al final pudiera incluso desgravar, por decirte de alguna manera, estaría fomentando que yo quisiera alquilar mis 2 casas. Y cuantos más alquileres hubiera, más oferta habría y el precio bajaría. Entonces, ¿a quién no le interesa eso? Pues yo personalmente pienso que al Estado mismamente no le interesa, porque ya solo con IVAs y si encima la desgrabación te la está, o sea, te graba, si no te desgraba, pues está fomentando una cosa. Entonces, un Estado que es intervencionista me parece fatal. Y otra cosa que también es problemática
y es un problema, por ejemplo, aquí en Castilla y León, que es la despoblación, de tanto lo que se habla, porque yo puedo irme a 40 o 50 kilómetros y yo puedo vivir y comprarme una casa de 30.000 euros y poder vivir en una casa de 30.000 euros perfectamente, porque ahora mismo la fibra llega a cualquier sitio y yo puedo trabajar, si pudiera trabajar de esta manera. Pero ¿qué ocurre? Que es que los pueblos están tan despoblados y están tan desabastecidos de todo que ni siquiera hay sanidad, ni hay un gimnasio, ni hay la tienda del barrio como puedo encontrar las ciudades. Entonces, ¿qué está fomentando el Estado y los centros de currar? Pues que vayamos a las ciudades y que en las propias ciudades haya la problemática que hay. No te digo en Madrid, pero si yo ganara 1.200 en Madrid, yo como persona sola, sería imposible. En Castellón me comería la mitad del sueldo. Fijaros lo que es vivir y poder ahorrar con la mitad del sueldo, que habría que mirar las estadísticas de ahorro de la población, que yo creo que están en mínimos desde la época de Felipe González. Entonces, bueno, yo pienso que el problema, aparte de descubrir que el Estado está detrás de todo esto y del beneficio de todo esto, porque aunque nos suban el salario mínimo interprofesional, nos están subiendo también los alquileres. Es que no nos están subiendo nada. Esto es un engaño de te doy por aquí y te quito por aquí. Entonces, bueno, no sé lo que penséis los demás, pero creo que va por ahí. Hace unos años había un montón de viviendas de protección oficial y eran una merienda de negros, aquí por lo menos por Madrid. Se suponía que eran viviendas que eran para personas que no tenían recursos y lo que se hacía era venderlas a un precio muy bajo a esas personas supuestamente. ¿Qué pasaba? Pues que se repartían de una manera absolutamente absurda y tú llegabas a esas viviendas de protección oficial que en teoría estaban hechas para personas que necesitaban cierta ayuda, te metías en el garaje y veías BMWs, veías Audis, veías Mercedes y veías unos coches que decías, no, esto no es de gente necesitada. Entonces yo creo que se ha ido haciendo una bola durante muchísimos años por la mala gestión política y ahora ha explotado y es muy complicado. Yo siempre he defendido que, bueno, si el Estado tiene que garantizar una vivienda y tal, yo creo que lo que tenía que hacer el Estado no es construir viviendas y regalarlas a la gente en propiedad y si a lo mejor las coge una persona que tiene 18 años y por lo tanto no tiene 20 años o 21 años y no tiene un recorrido vital ni laboral y claro, esa persona necesita ayuda, pero si el primer trabajo de esa persona ya está cobrando pues, 3.000 euros, pues esa persona no necesitaba una vivienda, por mucho que tuviera a los 20 años poco dinero. Entonces yo creo que se debería fomentar más, si esto es lo que se quiere hacer, un alquiler social. Un alquiler social que dependa de la renta. Entonces, en ese caso, lo que decía antes Valentín, ahora mismo las leyes que se están poniendo es, pues si a esta persona no la puedes echar, pues el que tiene que proporcionarle la vivienda a las personas necesitadas es un particular. Lo cual no tiene ningún sentido. No puedes cargar sobre un particular que tenga que estar garantizando una vivienda a una familia que lo necesita. Entonces, con unos alquileres sociales gestionados por el gobierno, pero que nunca dé en propiedad, siempre puedes ajustar. Si esa persona empieza a tener un sueldo más alto, pues o bien le subes el alquiler para ajustarlo a su sueldo, o bien esa persona, o bien llega a un tope y le dices a esa persona que tiene que dejar el alquiler social para dejárselo a otra persona y cosas así. O sea, hay una serie de mecanismos que parecen mucho más obvios que todo lo que se está haciendo, que a los políticos parece que no les interesa implantar. Es que, Miguel, partiste hablando de absurdo. Es absurdo desde el punto de vista nuestro, con el objetivo que nosotros pretendemos. Evidentemente, todos sabemos que ha habido hijos de que han llegado a tener el padre trabajando dirigiendo bancos o... Eso es, sí. Sí, Ramón Espinar, sin ir más lejos, por decir nombres. Claro. Ramón Espinar, claro, que su padre era... Digamos, son los casos más obvios, más conocidos y claro, esa gente al final pues lo coge y al par de meses encima lo vende. Es decir, que incluso la normativa de lo que tú puedes hacer o dejar de hacer con esa vivienda es bastante laxa para poder permitir ese tipo de situaciones que no rechinen. Perdonad, perdón.
No, no, Miguel, dónde está escrito en letras de oro que el Estado tiene que garantizar una vivienda? No, yo digo que esa es una de las demandas que hay habituales, que Bueno, la Constitución vale, dice, y, la Constitución dice que hay y una vivienda trabajo digna. Claro, claro, pero y yo hasta cierto punto lo puedo entender. O sea, yo puedo entender hasta cierto punto decir, bueno, pues no puede ser que haya personas que no tengan donde vivir. Vale, o sea, pero la solución en ese caso nunca jamás puede ser que el gobierno o el gobierno autonómico construya una vivienda y se la regale a alguien. No tiene ningún sentido. O sea, será del sino Estado. que si alguien no es quien realmente la necesita. Por ejemplo, le puede ceder la vivienda a alguien para que viva ahí. Lo que no tiene ningún sentido es construirla a la toma o venderla a un precio de risa, a un precio de oferta. O sea, subvencionar la vivienda a personas que no lo necesitan de por vida ya. O sea, y una vivienda que además, uno de los problemas que hay ahora mismo es que hay una barrera muy alta para entrar. O sea, una persona... Yo compré una vivienda antes de la burbuja, justo cuando estaba empezando la burbuja, y claro, yo ahora puedo vender mi vivienda y comprar otra. Pero una persona que no tiene ese salto que hubo en la época de la burbuja, no tiene forma de entrar. Y es lo que decía antes Valentín. ¿Quién es la gente que no puede entrar? La gente joven. Si a la gente joven no le das una vivienda y no tiene dónde vivir, pues no va a haber natalidad y al final... Pues nos estamos haciendo... Es el meme este de la bicicleta y el palo metiéndolo en la rueda. No, y al final es eso, o sea, que al final lo que se genera es pobreza. Uh-huh. Es decir, lo que tienes realmente para poder vivir, lo que te queda, que es de lo que se queja mucha de la gente que aparece, es eso. Entonces, vamos a ver, yo para mí, porque es un poco ver qué es lo que se ha de hacer, ante todo seguridad jurídica, un poco como en Argentina, es decir, lo que antes se comentaba, que el Estado no meta tanto la nariz, que el Estado sea un garante de que hay limpieza a la hora de los contratos y todo eso. La construcción también de viviendas ha prácticamente parado. ¿De quién depende el suelo? ¿De quién depende la normativa? ¿De quién depende el autorizar las determinadas construcciones? El dar el visto bueno, todo eso, de los políticos. Uh-huh. Ahí está la corrupción. Ahí hay una corrupción. O sea, normalmente si no sacan tajada, no... que así fue el tema del ladrillo, ¿no? Toda la burbuja y todo lo que hubo y todo tal. Es decir, yo no digo que cada uno haga lo que le dé la gana. Evidentemente tiene que haber unas normas. Pero es que lo que se está haciendo es hacerlo a cuentagotas precisamente para que salga un ojo de la cara uh-huh. el poder construir. Uh-huh. Luego también está el tema de la normativa. Por ejemplo, creo que en Madrid están prohibidas viviendas pequeñas. Las llaman zulos, pero si yo realmente estoy soltero, estoy viviendo en Madrid y en lugar de alquilar una habitación, como hay muchísima gente que tiene que estar viviendo alquilando habitaciones, si en lugar de eso lo que está es en una vivienda con pequeño, aunque sea, ¿cómo se llama esto que tienen la cocina con el dormitorio a lo mejor aparte, o incluso, no me acuerdo ahora cómo se llaman, sí. Esto que son como muchos apartamentos que hay por ahí? Uh-huh. Si yo estoy cómodo en eso y me encuentro, es decir, si hay demanda de eso, ¿por qué? ¿Quién es el Estado para limitarlo y decir que no, que ese tipo de vivienda no se puede hacer? Si a lo mejor sale más económico y a mí me interesa ese tipo de vivienda, aunque sea temporalmente, y luego más adelante pues ya me compraré otra si lo consigo, si tengo pareja entre los dos, sumando y todo eso. Después, por ejemplo, el certificado. Por ejemplo, luego parece que la legislación está empeñada en fastidiar. Tengo entendido que dentro de poco, si no es ahora, pero lo que se pretende es que el certificado de eficiencia energética será obligatorio para poder vender. Entonces, si yo quiero comprar para algo rehabilitar, resulta que si no tiene el certificado de eficiencia energética, pues no puedo... O sea, es poner trabas, es poner siempre piedras por medio. Y luego ya, un poco por último, está el tema de que el Estado siempre quiere sacar tajadas, y tajadas y más tajadas. Es decir, la cantidad de impuestos que hay es impresionante a los constructores, a los compradores, a todo el mundo. Es decir,
exenciones fiscales, sobre todo cuando es la primera vivienda, que antes lo había. Es decir, gente que quiere comprar y resulta que, claro, entre los sueldos que tienen, que son bastante fastidiados, y la carga impositiva que hay, la verdad es que a la gente se lo tienen bastante crudo. Es decir, pienso que hay medidas, pero que normalmente ni se están pidiendo, ni se están tomando en cuenta, ni nada. Hay que construir, eso es lo primero. No digo regalar, porque evidentemente una de las cosas es, desde mi punto de vista, sostenibilidad. Y si yo gasto ahora mucho dinero en algo, ya me quedo sin ese dinero y a quien se lo he dado, pues lo disfrutará de una manera o de otra, pero ya no puedo seguir atendiendo al siguiente. Entonces, algo como el tema del alquiler sí me parece muy... Y la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es muy importante, sí. Pues ahí está la gente, la verdad es que lo está pasando entre unas cosas y otras. sí. Está muy, muy fastidio. Ya te digo, yo no me... Un padre de familia con un par de chiquillos para alquilar por ahí. Vamos, me ha llegado, por ejemplo, que hasta en algunos barrios periféricos los propietarios están quitando alguna habitación, están quitando el muro y tal, para que haya menos habitaciones, para que los inquilinos no superrienden. O sea que eso precisamente, no es que haya ahora mismo muchas familias, cada vez menos, pero la gente con familia, con chavales, pues cada vez lo tienen más complicado en todos los sentidos. No se les ayuda en nada. Bueno, pues nada, di Manuel, y cerramos. Por último, es que muchas veces desde el Estado se señala a través de los medios de comunicación a culpables de grandes gente que tiene dinero, que tiene varios inmuebles, o que todo. Entonces, la culpa siempre la tiene este tipo de gente, por tener los inmuebles o por tener ese tipo de inversiones. A mí me parece que señalar a la gente que ha tenido su ahorro, ya sea por inversiones económicas grandes o pequeñas, que más da, señalar que el Estado señale cuando es el Estado realmente el culpable de todo esto. Y hablo del Estado en general, desde que estamos en democracia. Bueno, en democracia, desde el año 78, quiero decir. Entonces, vamos a crear un modelo de país para que esto no ocurra. Pero es que mientras hay una intervención tan grave del Estado, esto no se va a arreglar nunca, por muchas manifestaciones, por mucha protesta y por mucha pesar que nos tienen a todos, porque realmente los chavales jóvenes, la nueva generación, lo va a pasar mal. O cambiamos este modelo o lo vamos a ser un país de mierda. Es que la conclusión mía es que esto se ha llegado aquí a posta, que estaba todo preparado, desde el tema de los ocupas, y poquito a poquito todo ha ido en el mismo sentido, en deteriorar el mercado. Si aparte de la presión demográfica, porque mucha gente está yendo a las grandes ciudades a vivir, luego están los temas de Erasmus, los nómadas digitales, el tema de los pisos turísticos, que por cierto no es tan grave ni tan grande porcentualmente, no afecta tanto al tema. No es que lo diga yo, que no tengo ni idea, sino es mirando los estudios de lo que hace. El problema aquí es que no hay expertos. El problema es que aquí quien llega a los periódicos, quien llega a la política, quien llega a todo eso, son gente con ideologías. Son gente del carnet, del partido, y esos son los que toman las decisiones, y normalmente toman las decisiones. Yo lo que creo es que necesitan una red clientelar, en este caso es los inquilinos, y si yo te doy 200 euros para ayudarte, oye, mira qué bueno que soy, que te doy 200 euros. Pero eso sí, no te olvides el año que viene de volverme a votar, porque los otros no te van a dar los 200 euros. Sí. Te lo voy a dar yo. Sí, de hecho, las redes clientelares también, que hablaremos otro día, de las asociaciones dependientes siempre de las subvenciones del gobierno. Ahí tienes una red clientelar de votantes que mantienen esta gente que, vamos, es vergonzoso. Es que el nombre de organización no gubernamental, y resulta que todo el dinero es del gobierno, es que manda narices. Sí, tremendo. Dice Gasdalf en el chat que el Estado no se puede permitir que el problema de la vivienda se arregle. Yo creo que es un buen resumen. Efectivamente.